Muy bien, estamos ahora con Melvin Escudero, director de la Maestría de Finanzas en la Universidad del Pacífico. Señor Escudero, buenas noches, ¿qué tal? Tenemos poco tiempo, pero hablemos algo acerca de la reforma de las AFPs. Bueno, entiendo que lo que buscan es introducir más competencia para bajar las comisiones y luego que haya más cobertura. Ahora, las críticas que hay van en el sentido de que la competencia no tiene que ser solamente sobre las comisiones, sino sobre la rentabilidad. Debería ser sobre la rentabilidad, y sobre esto no hay casi nada en el proyecto de ley, porque hay una habría que flexibilizar la regulación digamos, de en dónde se pueden invertir los fondos, que es demasiado estricta, y entonces las AFPs no pueden competir, porque no pueden competir, prácticamente están obligadas a invertir más o menos en lo mismo, y hay un límite para invertir en el exterior que la SBS no quiere subir, con criterios absurdos como que deberían invertir más en obras. Está bien que inviertan en obras, pero básicamente lo que se trata es de conseguir los mejores resultados para los pensionistas, ¿no es cierto? ¿Qué responden a estas críticas? El sistema de pensiones es un sistema de capitalización, es decir, cuando uno lo ve de manera estructural y con un enfoque a largo plazo, como se debe ver siempre este tema, uno tiene que estar viendo en cómo rinde a largo plazo estas inversiones. Ya. Entonces, hay diferentes elementos. Obviamente lo que interesa es la rentabilidad neta. Finalmente es cuánto se obtiene a través de la diversificación del portafolio en el mercado local y en el mercado internacional, en términos de retorno a largo plazo, y cuánto cuesta gestionar esos recursos. Desde el principio se diseñó un sistema en el cual se descartó la posibilidad de que el Estado sea un administrador por una serie de experiencias negativas, ¿cierto? Entonces se diseñó para que el sistema sea administrado por empresas del sector privado que tuvieran, digamos, las capacidades y la independencia y mantuvieran estos fondos de manera intangible. Claro. Pero esto tiene un costo, obviamente. Las empresas tienen cobros y esos cobros son justificados porque están administrando estos recursos. El proyecto de ley presentado introduce una serie de precisiones a la regulación vigente que están buscando mejorar el sistema. Desde esa perspectiva, creo que los 2 o 3 grupos involucrados, que incluyen, digamos, a los congresistas, a la AFP y al propio gobierno, viéndolo un poco desde una perspectiva independiente, están interesados en que salga algo bueno de toda esta discusión. La discusión per se no es negativa, al contrario, permite... No, pues es muy buena, tiene que ser muy buena. Pero... Exacto, y permite identificar diferentes puntos de vista y ángulos a efectos de perfeccionar diferentes mecanismos. Un punto, por ejemplo, muy favorable y donde hay mayor consenso es el tema de la cobertura. Es una de las críticas más fuertes al sistema de pensiones en Perú, en el sentido de que ¿por qué no todos los peruanos están coberturados contra el riesgo de vejez? ¿Y por qué no todos tienen el acceso? Pero eso es por la informalidad, pues eso no tiene que ver con el sistema de pensiones, sino por la informalidad altísima que hay. Exacto. Hay, digamos, varios elementos estructurales, pero también esta informalidad está vinculada, digamos, a pequeña y mediana empresa y también está vinculada a independientes. El proyecto de ley está incorporando esta posibilidad, de modo que obliga a los independientes a contribuir para que tengan este seguro. ¿Pero cómo los puede obligar a contribuir a los independientes? Hay diferentes mecanismos, por ejemplo, vinculados al tema de recaudación tributaria. O sea, los independientes también declaran impuestos. Entonces, los que declaran y los que no declaran. No, eso sí es un tema de formalización que obviamente... bueno, pues por eso lo digo, el problema es la formalización, ese es el problema de fondo, que no se ataca en esta ley, ¿no? No, es otro tema, digamos, vinculado ya a un problema estructural diferente del mercado laboral. Pero, digamos, hay una intencionalidad en la ley de permitir que haya incorporación. Ahora, hay otro elemento que también usted comentó vinculado al tema de las inversiones, por ejemplo. La ley sí está introduciendo algunos mecanismos respecto a las inversiones donde creo que también hay un consenso. Por ejemplo, el tema de que se debe de invertir en productos alternativos. Este es un acrónimo que se le dedica, digamos, a aquellos productos que tienen que ver con infraestructura, con pequeña y mediana empresa, que tiene que ver con inversiones en el sector inmobiliario, que por su naturaleza no cotizan en bolsas de valores, no son líquidos, no tienen precios diarios, pero que sí pueden ser una buena inversión a largo plazo. Obviamente esto involucra introducir niveles de riesgo mayores a aquellos papeles donde hay información pública disponible. Entonces la normativa también está incluyendo el criterio de obligación fiduciaria y el criterio de gobierno corporativo, que son necesarios porque obviamente las AFPs tienen que tener las capacidades completas para poder tomar estas decisiones. No solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de solvencia de criterios que siguen mejores prácticas internacionales.
Ahora, otro tema serio es en realidad la ONP, que lo que habría que reformar es la ONP más que las AFP. Bueno, las AFP siempre son perfectibles y mejorables, por supuesto, ¿no? Pero el sistema de la ONP, el sistema público de pensiones, está quebrado, como sabemos perfectamente. Todos tenemos que contribuir del presupuesto nacional, con nuestros ingresos se pagan esas pensiones. Entonces, ¿por qué no se va a una reforma de fondo? Se unifica todo el sistema de alguna manera. Tener esta dualidad público-privada en realidad atenta al final contra el éxito del propio sistema privado. Creo que de manera estructural tiene razón. De hecho, otras economías como México y como Chile optaron ya por un sistema único, claro, sin tener esta dualidad. Entiendo que esta reforma es un primer paso en ese sentido. Sin embargo, si es que uno lo ve de manera integral, debió haberse visto de manera integral todo. Claro, pues. Pero, digamos, cuando uno traza una ruta, también está en la capacidad de poder ir paso a paso, tomando las medidas correctas. Lo importante es que la estrategia y la planificación involucren todo el problema. O sea, el problema no solamente es el sistema privado de pensiones y cómo lo mejoramos. El problema es qué pasa con la ONP. Así es. Que cuanto más tiempo se mantenga, como sabemos muy bien, su déficit actuarial se mantiene incrementando. Por un tema ya de estructura, de infraestructura. Pues, de acuerdo. Otro de los temas importantes acá es el tema de la competencia. Entonces, para reducir los costos del sistema, la normativa plantea la posibilidad de la centralización. Entonces, hay ciertos costos que las AFPs van repitiendo, como por ejemplo costos de recaudación, costos de cobranza, costos de lo que es el manejo de las cuentas. Esto podría hacerse, lo podría hacer la SUNAT, dice, ¿no? Hay quienes ven ahí un peligro, porque el gobierno podría terminar apropiándose de los fondos de las AFPs vía la SUNAT, ¿no? Recientemente el gobierno ha precisado que en realidad esa es una condición facultativa. Ya. Es decir, lo que pasa es que la crítica de las AFPs venía en el sentido de que la SUNAT le cobra al ONP 1.4% por cada ingreso que gestiona, mientras que las AFPs tienen un sistema electrónico que se llama AFPNet que les cobra 0.14. Ah, las AFPs son mucho más eficientes. Hay una gran diferencia. Claro. Ahora, obviamente desde el punto de vista de recaudación y desde el punto de vista de cobranza en particular, la SUNAT tiene un poder mucho mayor. Claro. Entonces habría que ver si existe la posibilidad de entendimiento entre ambas partes y llegan a costos razonables. Claro. Pero obviamente es una posibilidad planteada. De acuerdo. Bien, bueno, ya nos están pidiendo, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ese es un asunto sobre el cual probablemente vamos a regresar. Me voy a invitar a una mesa junto con alguien que esté vinculado directamente a las AFPs para conversar más en profundidad sobre este asunto. Muchísimas gracias, doctor Melvin Escudero, de la Universidad del Pacífico. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el zar antidrogas de los Estados Unidos, William Brownfield, quien ha venido a la cumbre antidrogas que se ha reunido estos 2 últimos días en nuestro país. Regresamos.